Hola y bienvenidos a esta clase del libro de Daniel. Esta es la parte número 4 de 5 partes que estamos haciendo acerca del libro de Daniel. Lo que van a ver en unos momentos es una clase que se dio en vivo de esta parte, de la parte número 4 en mi iglesia. Espero que la disfruten y como siempre, si tienen preguntas o comentarios, pónganlas en la parte de comentarios y espero que disfruten la clase, agarren sus Biblias y agarren algo para tomar notas porque vamos a comenzar. Hoy estamos en la clase número 4. Estaremos estudiando el capítulo 9. Sí, perfecto. Ok, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 9 de Daniel? ¿Algunos? Ok, perfect. Ok, la pastora Ruth ya oró, ya bendijo la clase, entonces vamos a entrar a la clase. La clase de hoy está un poco interesante para mí, pues, ¿verdad? Es muy interesante. En particular, el final de este capítulo, pero vamos a estar repasando todo este capítulo, como quiera. Ok, so parte número 4. Como siempre, ya saben, el objetivo de estas 5 clases es entender el contexto histórico del libro de Daniel, la línea de tiempo profética, y la línea de tiempo profética la empezamos a ver la semana pasada, hoy va a seguir, y también la línea de tiempo escatológica. También vamos a seguir viendo eso en este capítulo. Entonces vamos a comenzar, aquí va a estar la agenda de la clase de hoy. Vamos a ver brevemente la cronología, un repaso de la cronología del libro de Daniel que vimos hace 2 clases. Luego vamos a ver la escena que se desarrolla en el capítulo 9. Vamos a definir las 70 semanas. ¿Quiénes de aquí han escuchado de las 70 semanas de Daniel antes? Ok, so vamos a definir eso para todos tener, para que todos tengamos una base de lo que significa la Biblia cuando está mencionando aquí semanas. Vamos a ver cosas que van a suceder durante estas semanas. Luego vamos a ver una línea de tiempo y luego vamos a estudiar un poquito de lo que va a pasar en la última semana. Y luego, para terminar, vamos a ver qué es lo que debe ser nuestra respuesta como la iglesia a estas profecías. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. Si se acuerdan, la semana pasada repasamos capítulo 7 y 8. Ahí Daniel tenía 67, 70 años, por ahí. Hoy vamos a estar en el capítulo 9. Cuando Daniel está escribiendo esto, él tiene como unos 81 años. ¿Okay? Entonces, para este entonces, él ya había estado trabajando en el gobierno por unos 60 y pico de años, ¿verdad? Un poquito más de 60 años. Vamos a comenzar. Vamos a ver aquí los primeros capítulos. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a leer unos poquitos más y luego vamos a hacer una pausa y vamos a explicar lo que estamos aquí viendo. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Astuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, celicia y ceniza. Vamos a repasar algunos versículos
de la oración de Daniel y luego vamos a resumir todo lo que acabamos de leer. El versículo 4 y 5 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Me brinco al 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. 13 y 14. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ok, vamos a explicar todo esto, qué es lo que vemos ahí al principio y también vamos a ver lo de la oración de Daniel. Can you turn the AC on? Ok. Muy interesante, vemos al principio, Daniel dice que ahí en el versículo 2, Daniel miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué vemos aquí que está haciendo Daniel? Estudiando. Está estudiando la palabra. Si alguna vez se había preguntado, me imagino, ¿qué es lo que hacía Daniel en su tiempo libre? Pues vemos aquí, estaba estudiando, ¿verdad? Probablemente la Biblia no nos dice esto, pero al terminar del capítulo 7 y 8, él se queda con muchas preguntas. Y esas preguntas no vemos en la Biblia que fueron contestadas. Probablemente la curiosidad, él estudió, ¿verdad? El profeta Jeremías era un contemporáneo de Daniel, él escribió un poquito antes que él. Entonces, yo no sé cómo es de que Daniel obtuvo estos escritos, pero los obtuvo, ¿verdad? Y años después los estaba leyendo y vio esto, que el tiempo ya se iba a cumplir de los 70 años en cautividad. ¿Qué fue la respuesta de Daniel? ¿Alguien? Cuando él vio lo que el profeta Jeremías había escrito, ¿qué es la respuesta? Sí, empezó a orar, pedir perdón, empezó a interceder, empezó a reconocer que Dios es un Dios misericordioso. Ahí el capítulo 13 en la oración de él es muy interesante. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Daniel está reconociendo que la cautividad, este castigo de 70 años, se lo merecían, porque ellos quebraron la ley de Dios. ¿Quién sabe qué ley se quebró? No. Cerquita. Ándele, la tierra. En Levíticos 25 había una ley que decía cada séptimo año se tenía que descansar la tierra, ¿verdad? De sembrar y cosechar. Ellos no respetaron esa ley. Entonces Dios dijo, porque no respetaron la ley, cada año que no la respetaron, van a ser removidos de la tierra. 70 años. ¿Ok? Entonces, ellos quebraron la ley, Dios los castigó. Vemos que Daniel está reconociendo esto y le está pidiendo a Dios misericordia, que tenga misericordia del pueblo. Un comentarista dice, esta reacción de Daniel
Probablemente fue porque él no miraba el fin de la cautividad. Interesante, ¿verdad? Él a lo mejor no miraba cómo es de que esta cautividad iba a terminar. Entonces, en respuesta a lo que vio en Jeremías, empezó a clamar y a orar y a pedir misericordia a Dios. ¿Ok? También es probable que al leer esto, él fue redarguido mucho y le causó esta respuesta a Daniel. Ahora, vamos a ir a Jeremías, ¿ok? Y vamos a ver algo muy interesante. Pero primero, ¿quién sabe lo que dice Jeremías 29:11? ¿Nada más el hermano Héctor? Porque yo sé los pensamientos que tengo y no de mal. Yes. Jeremías 29:11. Esto muchas personas lo recitan y lo repasan, pero muchas veces se está sacando de contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? Muchas personas se saben Jeremías 29:11, pero no muchos se saben Jeremías 29:10. Vamos a abrir la Biblia ahí a Jeremías 29. Vamos a leer del 10 al 15. Perdón, del 10 al 14. Voy a leer. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hablando de otra vez a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Muchos se saben ese, el 11. Una promesa muy bonita. Pero vamos a seguir, el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Tenemos que entender este contexto de Jeremías. En Jeremías 25 también habla de los 70 años de la cautividad. Pero yo pienso, en mi opinión, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice que las escrituras que Daniel leyó eran estas, las de Jeremías 29:11. ¿Por qué? Porque si miramos, Daniel se dio cuenta que esta cautividad iba a terminar. Los 70 años iban a cumplir. Pero él no hizo fiesta. Él no celebró. Imagínense, si ustedes se dan cuenta que van a poder regresar a su tierra, ¿cuántos de nosotros no vamos a celebrar? Pero eso no es lo que hizo Daniel. ¿Qué es lo que hizo? Se puso a orar, oró, empezó a interceder por misericordia. Eso me hace pensar que él vio lo que el profeta Jeremías escribió. Después de los 70 años, yo tengo un plan para ustedes. Jeremías 29:11. Ese es Dios hablando al pueblo de Israel que estaba cautivo. Yo tengo un plan para ustedes. Yo no he terminado con ustedes como un pueblo. Pero sigue diciendo, van a ustedes voltear su rostro a mí. Me van a buscar. Y cuando me busquen, entonces yo los voy a oír. Interesante, ¿verdad? Cómo vemos estos dos pasajes y podemos entender un poquito la reacción que tuvo Daniel después de ver que estos 70 años de cautividad iban a terminar. ¿Todos vemos eso? Ok.
Perfecto. Entonces, a nosotros, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra esto de, de cuando reconocemos las promesas que hay en la Biblia para con nosotros? Entonces, si yo leo una promesa que Dios tiene para mí en la Biblia, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Creerla? Sí, Daniela creyó. ¿Qué más? Gratitud, ¿qué más? Orar, ¿verdad? Tenemos que tomar a Daniel como ejemplo, ¿verdad? Daniel creyó que los 70 años se iban a terminar y luego se postró, oró, pidió perdón y dijo, Dios, sí, por favor, que se cumpla esta promesa. Entonces, vamos a tomar eso como ejemplo, ¿verdad? De esta oración de Daniel cuando nosotros estamos pasando por dificultades y leemos las promesas que Dios tiene para con nosotros. ¿Estamos todos ahí? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Muy interesante. Daniel lee los escritos de Jeremías, reconoce que estos 70 años están a punto de terminarse. Él empieza a orar, se postra, ¿verdad? Empieza a orar que Dios tenga misericordia del pueblo. Y luego vemos, Gabriel llega, el mismo del capítulo 8. Dice, llegó apresuradamente. Y Gabriel le dice a Daniel, desde que tú empezaste a orar, fui ordenado a venir. ¿Cuántos versículos alcanzó a orar Daniel? 15, del 4 al 19. Él oró 15 versículos y llegó Gabriel y le tenía una respuesta. Muy interesante. Daniel estaba orando por perdón y misericordia, pero Dios le da entendimiento, sabiduría y lo recuerda que Él es amado por Dios. Quiero que entendamos este principio, ¿verdad? Él está orando que Dios tenga misericordia de él, de la nación y que lo perdone. Y Dios le da la respuesta, ¿sabes qué, Daniel? Te voy a dar entendimiento y te voy a dar sabiduría. Te voy a revelar algo. ¿Y sabes qué? Aquí te doy algo extra. Dios te ama. Qué bonita palabra, ¿verdad? Entonces, si podemos aprender algo nosotros de nada más esto, lo que hemos visto, es de que nuestra respuesta cuando reconocemos que Dios es justo y tan misericordioso debe ser de que nosotros nos postremos, le pidamos perdón, porque somos todos pecadores, ¿verdad? Ok, vamos viendo aquí la escena que se está formando. Vamos a seguir el 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa nación, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Wow. Aquí vemos 4 versículos. El resto de la clase va a estar enfocado en estos 4 versículos. Estos 4 versículos tienen mucha información y los vamos a desglosar a todos. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar. Ok. 70 semanas. Tenemos que entender lo que significa 70 semanas. ¿Cuántos han escuchado? Otra vez hago la pregunta. ¿Cuántos han escuchado de las 70 semanas de Daniel? Ok. Hay diferentes modos de interpretar esto. Algunas personas dicen estas son 70 semanas literales. O sea, ¿cuántos días? 490 días. Algunos dicen que es literal. Otros estudiosos dicen que son simbólicos, nada más están clasificando periodos de tiempo. Y otros dicen que son 70 semanas de años. Entonces, 70 semanas de años, ¿cuántos años total? 490. Ok, vamos a tratar de entender un poquito el original, ¿verdad? La palabra usada ahí en el hebreo es shibuim. Shibuim. Literalmente es traducido a una hebdomada. Si no saben lo que es una hebdomada, es una unidad de 7. Es como, ¿han escuchado la palabra década? Deca es 10, ¿verdad? Entonces, esencialmente, lo que las escrituras ahí en el original están diciendo, 70 unidades de 7. ¿Okay? 70 unidades de 7 son proclamadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es la frase literal que se usa. Ok. Shibuim en la Biblia se usa de muchas formas. No muchas, varias formas. La primera se usa, se dice Shibuim y luego después ponen la palabra días. Esencialmente Shibuim días. ¿Ok? Entonces cuando en la Biblia, y se me hace que se mencionan como unas 3 veces así de esa forma, Shibuim días, está diciendo un periodo de 7 días. ¿Ok? La otra forma que se usa es del modo singular, que es Shibau. Y eso quiere decir semana, una semana. La tercera forma es como la que se usa aquí en el libro de Daniel. Shibuim, sin nada, para uno poder entender el periodo de tiempo, ¿verdad? O el tipo de periodo de tiempo, tenemos que leer el contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender otra vez un poquito de este contexto que ya acabamos de ver, pero a lo mejor no estábamos poniendo tanta atención. Daniel, ¿qué fue lo que Daniel leyó en Jeremías? El castigo, ¿qué más? El cautiverio, ¿qué del cautiverio? Se iba a terminar, ¿qué se iba a terminar? 70 años. Ok. Ahí es la primera clave del contexto. En la mente de Daniel, él está pensando en
años. La segunda parte del contexto, Daniel se refiere a Jeremías. Jeremías hace referencia a la ley de Moisés, que se quebró por Israel. Esa ley decía que cada séptimo año se tenía que descansar la tierra. Entonces, el contexto nos está apuntando a un tipo de cifra que es de años. En la mente de Daniel él está pensando en Jeremías. Estos 70 años ya se van a terminar y la ley que se quebró fue también en años. Entonces, si usamos ese contexto, aquí se está refiriendo a un periodo de 7 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos 70 semanas de años? Porque el contexto es lo que nos muestra. ¿Ok? Entonces, cuando decimos de las 70 semanas de Daniel, estamos diciendo 70 semanas de años, o sea, 490 años. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta sobre esto, si quedaron confundidos después de la clase, estaría aquí unos 5 minutos. 70 semanas representadas por años, sí. Cada día cada día es un año. Ok, ¿qué es lo que va a pasar durante estos 490 años? Van a pasar 6 cosas. Y las 6 cosas se encuentran en un versículo. ¿Ok? Vamos a empezar. Ahí en el versículo 24. Pero antes de entrar en las 6 cosas, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. Ahí en el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, estas 70 semanas, estos 490 años, ¿para quién son? Para el pueblo de Israel. Esto es literal, ¿ok? Quiero que esto quede claro. Esto es literal. Aquí Dios está hablando de un trato que Él tiene con Israel, con el pueblo de Dios escogido y con su ciudad, no con la iglesia. Quiero que quede muy claro, lo que vamos a ver no tiene que ver nada con nosotros la iglesia. ¿Ok? Ahora sí, empezamos. Para terminar la prevarización, primera cosa que se tiene que terminar. ¿Qué es? Ándale, sí. ¿Qué es prevarización? Sí, transgressions en inglés, o sea, el romper las leyes, ¿verdad? Transgresiones, romper leyes, ¿verdad? Ok, vamos a seguir y luego dice poner fin al pecado. Aquí en el contexto no es que vamos a ser perdonados del pecado. No, es poner fin, o sea que ya no va a haber pecado. ¿Ok? Estas dos cosas, para que esas dos cosas pasan, dicen los comentaristas, ¿verdad? Que quiere que para que estas dos cosas ya no existan, el mundo en como lo conocemos ya no puede existir. ¿Ok? ¿Verdad? Tiene que cambiarse, tiene que ser diferente. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso más. Expiar la iniquidad. ¿Quién sabe qué es expiar? Expiación. Algo así, pagar un precio, pero es como cubrir también. Es una práctica que se hacía antes para perdonar pecados. Los pecados del pueblo se ponían en un animal y ese animal se mandaba, ¿verdad?, al desierto a morirse. ¿Verdad? Sí, gracias hermano, macho cabrío. Expiar, o sea, cubrir, tapar, ¿ok? Los pecados, o expiar la iniquidad, perdón. Traer la justicia perdurable.
Aquí los comentaristas dan dos posibles definiciones. La primera es que yo soy justificado por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz permanentemente. Es verdad, y esa es una explicación. Otros comentaristas dicen, eso está hablando en términos generales, que debe de haber justicia en el mundo. Okay. Entonces, comentaristas como que están, algunos piensan de un lado, algunos piensan del otro lado, ¿verdad? Sellar la visión y la profecía. En otras palabras, cumplir esta visión y cumplir esta profecía. ¿Ok? Entonces, para que se cumplan los 490 años, todo se tiene que cumplir. Esencialmente es esta quinta cosa. Y ahora, ungir al santo de los santos. ¿Quién sabe qué es esto? El santo de los santos, tomado en su significado literal, se refiere a un lugar, no a una persona. Hay un lugar llamado Santo de los Santos. El Santo de los Santos es un lugar en el templo. The Holy of Holies. Es un lugar literal en el templo. Okay. Babe, can you turn it off now? I'm cold. Sorry. Ok. Levante sus manos, ¿verdad? No vamos a entrar en debate. ¿Cuántos creen que el número 1, que ya se ha terminado la transgresión contra Dios? ¿Cuántos creen que eso ya se ha cumplido? ¿No? Ok, perfecto. ¿Cuántos piensan que ya no hay pecado? No, ok. ¿Cuántos piensan que la iniquidad ya ha sido expiada? Amén. Sí, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Número 4. ¿Cuántos creen que ya hay justicia perdurable? Maybe, dependiendo cómo la interpretamos. Sellar la visión y la profecía, ¿se ha cumplido? No. Hay muchas profecías todavía por cumplirse. En primer lugar, esta, ¿ok? La que estamos leyendo. Pero 2, la iglesia todavía está aquí. No ha sido arrebatada. El anticristo no ha sido revelado todavía, ¿verdad? La segunda venida de Cristo no ha sucedido. El juicio del gran trono blanco tampoco, ¿verdad? Entonces vemos que esto tampoco se ha cumplido todavía. Y ungir el santo de los santos, ¿se ha cumplido esto? Para que haya este lugar en el templo tiene que haber un ¿qué? Un templo. ¿Hay un templo ahorita? No. El templo no. El templo fue destruido en el año 70, ¿verdad? Por Roma. Ok. Entonces, son 6 cosas que tienen que pasar en un periodo de 490 años. Y por lo que podemos ver, uno de ellos, probablemente 2, depende de la interpretación, se han cumplido. Todavía faltan de 4 a 5 cosas para cumplirse. ¿Ok? Estamos todos aquí. 490 años, tienen que pasar estas 6 cosas, todavía no han pasado todas. Ok. Vamos a ver un poquito la línea de... esto está en el lugar equivocado. Sorry. Vamos a seguir. El versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Ahí en el versículo 25 vemos que una orden va a ser dada. ¿Para qué?
para que comiencen las 70 semanas. ¿Ok? El ángel está diciendo aquí a Daniel, cuando esto suceda, las 70 semanas comienzan. Entonces, una orden saldrá. La orden, ¿qué va a ser la orden? Para restaurar y edificar no el templo, Jerusalén. So, vamos a ver algo interesante. Yo sé que a lo mejor está un poquito borroso, pero esta es una línea de tiempo. Vamos a ver, para los estudiosos aquí, ¿cuántos edictos se hicieron para que el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén? ¿Cuántos fueron? ¿Alguien sabe? Esdras es uno, sí. ¿Otro? Nehemías, ¿alguien dijo Nehemías? ¿Otro? Ok. Falta otro. No, that was the one that she said. ¿El primero cuál fue? ¿El rey qué? El rey Ciro. Gracias, Telma. Sí, el rey Ciro de Persia, ok. En el año 539, el rey Ciro dio permiso a que fueran a reedificar el templo. Si quieren apuntar en las notas, eso se encuentra en 2 de Crónicas 26 y en Esdras 1 y también en Esdras 6. No, it's a different one. Yeah. El segundo edicto o recordatorio fue dado como unos 10 años después por el rey Darío y eso se encuentra en Esdras 5 y 6. El rey Darío estaba reconfirmando lo que el rey Ciro había dicho. ¿Okay? Ciro el Grande de Persia, Darío, gobernador sobre los Medas, ¿verdad? Si se acuerdan, hace 2 clases vimos eso. Luego, el tercero fue en Esdras capítulo 7, donde el rey Artajerjes dio otro edicto, se lo dio a Esdras, que él pudiera ir a reedificar el templo otra vez. Le dio más materiales, más cosas, ¿verdad? Para que vayan a reedificar el templo. Y el cuarto, dado también por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo, a Nehemías a que fuera y reconstruyera el templo, los muros, las calles, esencialmente la ciudad. Okay. Entonces, vemos, ahorita lo pongo. Vemos de la orden que está hablando el versículo 25 para restaurar a Israel es esta. Ok. La cuarta. Ahí es donde empiezan las 70 semanas. Entonces, si tenían reloj, en ese entonces ahí podían darle go al stopwatch, ¿verdad? Para que empiece el tiempo a correr en el año 445. Yes, it's different. Yeah. The one that's on the bottom is coming up here shortly. Okay. Vamos a seguir ahí mismo. Estamos todavía en el versículo 25. Sigue diciendo. De la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Ok, esta cifra está mal, ok, ignórenla por favor. Si hacen 62 por 7, no es eso, ok. Nada más les estoy dejando saber que esa cifra está mal. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces dice, desde que la orden sale, ¿en qué año lo apuntaron? ¿400 qué?
445 hasta el Mesías príncipe. Sí, hasta Mesías príncipe, hasta Jesús. Dice, van a haber 7 semanas y luego 62 semanas. Es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Dice 7 y luego 62. Desde que sale la orden hasta el Mesías príncipe. 7, 62. Ok. Ahora sí, la gráfica que tienen ustedes, la línea de tiempo. 445, Artajerjes y Nehemías. Comienzan las 70 semanas. Lo que los archivos históricos nos dicen es de que la ciudad y el templo y todo se terminó en aproximadamente unos 40 años, ¿verdad? Entonces 7 semanas en años son 49 años. Después de eso hay un periodo de 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta Jesús, hasta la entrada triunfal de Jesús. Ahorita regreso a esta gráfica. Okay. Ahorita regreso a esta gráfica. Quiero hacer aquí un comercial. Un comercial, aunque no nos van a pagar por este comercial. The Coming Prince, Sir Robert Anderson, él era un profesor de matemática inglés. Y él hizo estos cálculos. Él vio desde que el año 445 fue dado. Y en sus cálculos, él calculó muchas cosas. El año de los hebreos, ¿de cuántos días es? ¿Alguien sabe? 360. Ellos se basan en la luna, nosotros en el sol, ¿verdad? Entonces el calendario de ellos antes era de 360 días. Entonces nosotros cada 4 años tenemos un leap year, ¿verdad? Los israelitas, ellos no tenían eso, pero cada cierto periodo de tiempo le agregaban un mes completo al año. Okay, es como ellos hacían esos ajustes. Entonces, este profesor de matemáticas, Sir Robert Anderson, él escribe este libro dando los cálculos matemáticos, ¿verdad? Y todo lo que él hizo. Entonces, si alguien tiene preguntas, pueden ir a buscar este libro, ¿verdad? Pero él concluyó que de esto, desde que la orden fue dada, al finalizar este periodo de semanas, 69 semanas, es cuando Jesús entró, ¿verdad? En el burrito. ¿Okay? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Acabamos de pasar la Easter, ¿verdad? La Pascua. Entonces, esto es muy, muy importante que entendamos. Se cumplen las 69 semanas, 7 más 62 son 69, se cumplen en la entrada triunfal de Jesús. Aproximadamente, sí, el 32 después de Cristo. Ese fue el año aproximadamente que los historiadores ponen. Ya. Y para terminar esta gráfica, antes de movernos, acá dice 70 después de Cristo es la destrucción del templo por Roma, por el emperador Tito. Y acá la última semana que vamos a ver en unos momentos, la última semana es durante la gran tribulación. Okay. Un dato interesante, ya que mencionó esto mi hermana Telma, muchos judíos que han estudiado las escrituras y estas fechas y esta profecía de Daniel, el capítulo 9, se han convertido al cristianismo porque tienen que reconocer que Jesús es el Mesías.
Ok, so muchas personas que hacen esos estudios llegan a los pies de Cristo porque reconocen, o sea, el paralelo está ahí, ¿verdad? Está ahí. No puede ser dudado. Ok. Oh, perfecto. Vamos a hablar de eso en un momento. La pausa, ¿verdad? Ok. Pero vamos a seguir poquito y luego vamos a regresar. Ok. El 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se le va a quitar la vida al Mesías. Por eso es que este cálculo que Sir Anderson hizo es muy importante. Él pudo comprobar matemáticamente que las 62 semanas terminaban cuando Jesús entró. ¿Y qué dice el 26? Después de eso, muere. Right? Por eso es que los estudios que él hizo son muy, muy importantes poder entender, porque comprueban la profecía aquí en el versículo 26. Pero sigue, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ya acabamos de mencionar esto. Después de ese periodo de semanas, se le iba a quitar la vida al Mesías. Vemos eso en Jesús. Luego, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? El anticristo. Este pueblo es el que destruyó. Este pueblo destruye la ciudad. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Lo acabo de mencionar ahorita. ¿Qué imperio fue el que destruyó el templo? Roma. Y el emperador Tito. Sí, perfecto. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir esto. Ok, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a recordar la semana pasada. La semana pasada hicimos un paralelo entre el capítulo 2, la estatua, y el capítulo 7, las visiones de las bestias. Ok, las piernas de la estatua en el capítulo 2, ¿qué imperio era? Roma. Ok, la bestia número 4 en el capítulo 7, ¿qué imperio era? Empieza con R. Roma, el cuarto, ¿verdad? El cuarto, esa bestia fea de hierro, de dientes de hierro, ¿verdad? Era Roma también. Ok. Y vimos que en el capítulo 2, el reino dividido, representado por los pies, ok. Y en el capítulo 7, ese reino dividido, representado por los cuernos, no ha sucedido, pero eso nos señalaba que iba a venir un cuerno pequeñito, que era ¿quién? El anticristo. Aquí vemos otra conexión. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo que destruyó el templo fue Roma, o sea, la bestia número 4, o sea, las piernas de la estatua. Y sabemos ya por los capítulos anteriores que de ahí va a salir otro reino y ahí va a salir uno malo, el anticristo. Esto nos está señalando otra vez, está haciendo referencia. Un príncipe que ha de venir es una referencia al anticristo. Sí, Juan. No. Ve a ver la clase de la semana pasada. No sabemos, no sabemos. Es muy probable que Roma está representando cómo va a ser ese gobierno. Es muy probable. Algo muy corrupto, algo muy feo, algo sin compasión, algo terrible, ¿verdad? Que nada más camina y destroza todo. Ok. Yes. Correcto.
Correcto. Porque no sabemos no sabemos cuál es porque no ha sucedido. ¿Verdad? Muchos dicen que es Roma, muchos dicen que es Europa y muchos dicen que es como una confederación de naciones, una confederación de personas en poder, porque el cuerno para los judíos es una representación de poder. Entonces cuando están diciendo 10 cuernos, 10 posiciones de poder, pueden ser reyes, pueden ser naciones, no sé, quién sabe, a lo mejor gente con mucha influencia. Juan y luego mi hermana. El verso 27, ok. Aquí es donde se pone un poquito más interesante en el 27 y dice, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Quién? No dice quién, ¿verdad? Por otra semana confirmará el pacto y luego dice, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Esta es la última semana. Mitad de la última semana, esta persona que va a firmar un pacto, ¿con quién? Con los israelitas. Acuérdense, esta profecía no es para nosotros. No estamos aquí en la cena nosotros. Es específicamente para Israel. Entonces, alguien viene y firma un pacto por ¿cuántos años? 7, una semana de años son 7 años. Y a la mitad va a quebrar el pacto, va a hacer que paren los sacrificios. ¿Ok? Y después vemos que le va a caer juicio al desolador. Ok. La semana pasada, cuando hablábamos en el capítulo 8, vimos un personaje que hizo algo similar. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? De Grecia. Antíoco, sí, Antíoco Epífanes, ¿verdad? Él hizo algo muy malo. Paró los sacrificios, esencialmente mató a todos los judíos. Se piensa que mató más de 100,000 judíos. Si él miraba que un judío estaba practicando su religión, lo mataba. ¿Ok? Hizo un sacrificio, hizo una abominación en el altar, sacrificó un cerdo, ¿verdad? Algo impuro para los judíos. ¿Ok? Y aquí vemos otra vez otro personaje haciendo algo similar a mitad de la semana. Ok, la semana pasada mencionamos que eso de Antíoco, Epífanes, Antíoco, él era un paralelo del anticristo que está por venir, ¿verdad? Y les mencioné a Apocalipsis del 12 al 17, está toda esa historia. Aquí está haciendo otra referencia a un personaje que va a hacer un pacto, va a quebrar su pacto. Este es el anticristo. Es otra representación. Entonces, si vemos estas 70 semanas de Daniel, son 4 versículos, pero son 4 versículos con muchísima información. ¿Ok? Y los dos últimos versículos, ¿verdad? Tienen mucha información. Pero, otra vez, y si se fijan, del 26 al 27 hay una pausa. Primero dice 7 semanas, 62 semanas, y luego explica, y luego dice, resume, y por otra semana. Hay una pausa. Alguien me preguntó de esta gráfica, de la pausa. ¿Quién piensa que sabe qué es lo que está pasando aquí en esta pausa? ¿Qué dices? No, el rapto no. Sí, es ahorita, el tiempo de la gracia. ¿Cuántos la primera semana les dije que estudiaran algo que se llama la cima de la profecía?
Y si no lo estudiaron, vayan y miren la primera clase. En sí, la cima de la profecía, es más, les voy a enseñar, tenemos unos 10 minutos, ¿verdad? Y ya estamos por terminar. Entonces, les voy a enseñar lo que es. Denme un momentito. Ay, no, eso no. Ok. La cima de la profecía. Estos son los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la primera venida de Cristo. También hacen profecías acerca de la segunda venida de Cristo. También hacen profecía y mencionan el reino eterno, ¿ok? Del milenio. Hacen referencias a todas estas cosas, pero lo interesante es que ningún profeta menciona a la iglesia. Entonces, la teoría de la cima de la profecía es de que ningún profeta, Dios no le enseñó a ningún profeta la era de la iglesia. Entonces, toda la profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento no es para nosotros. Obvio, podemos agarrar aplicaciones de ahí para el diario vivir, sí, pero cuando está hablando de cosas que van a pasar, proféticos, no es para nosotros la iglesia, está hablando más con el pueblo de Israel. Entonces, esa pausa comenzó cuando comenzó la iglesia. En el sermón, el primer sermón de Pedro, ¿cuántos fueron añadidos a la iglesia? 3,000 y luego 5,000, ¿verdad? Ok, desde ese entonces que empezó la iglesia, Dios puso pausa en el reloj. 69 semanas, pausa. ¿Y cuándo va a comenzar la última semana? Aquí está, en el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana, algunas cosas tienen que pasar. El anticristo tiene que ser revelado y tiene que firmar el pacto con Israel. ¿Para ese entonces la iglesia está aquí, sí o no? No. Y también, bueno, eso sería otra clase, ¿verdad? Pero hay diferentes teorías de cuándo la iglesia va a ser arrebatada. Las asambleas de Dios creen en que seremos arrebatados antes de la tribulación, ¿verdad? Antes de que esta última semana comience. ¿Ok? Entonces, estamos en pausa. Y cuando seamos arrebatados, el anticristo es revelado y él firma el pacto. Dios dice, semana, el reloj empieza otra vez. Ok. Y déjenme les digo algo. Hace unas semanas yo y mi esposa estábamos hablando y llegamos a la conclusión que las cosas se van a poner mucho peor con el pueblo de Israel. Lean las escrituras, se va a poner muy, muy feo. Todo el mundo se va a volver en contra de Israel. Entonces, vamos a entender estos tiempos y como Juan acaba de decir, Dios, ten misericordia. Vamos a tener esa respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Como la de Daniel. Daniel se dio cuenta, sí, pero más que orar, Daniel se dio cuenta, él se puso realmente a clamar y pedir perdón y orar por misericordia. Nosotros, viendo los tiempos que están pasando, que están sucediendo y estamos tan cerca al tiempo del fin, nuestra respuesta debe ser como la de Daniel. Dios, ten misericordia de nosotros. Que lleguemos al fin, ¿verdad? Ok. Bueno, si tienen más preguntas, me las hacen más a ratito. Sí. La semana que viene va a ser la última clase, el capítulo 10, 11 y 12. Es la última clase porque se termina el libro. Ok, se termina el libro.
La que sigue va a ser de Ezequiel. Ok. Segunda parte. Quería hacer un anuncio. La clase esta va a estar publicada para el viernes, entonces si la quieren repasar otra vez, la pueden repasar. Y también hoy hay venta de tostadas. ¡Wow! Venta de tostadas. Ok, vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno. Gracias porque... Bueno, espero que hayan aprendido algo, espero que les haya gustado esta parte. La semana que viene vamos a estar publicando la última parte, la parte número 5. También en la parte de la descripción puede encontrar los enlaces a todas las clases y también cuando pongamos publiquemos la clase la semana pasada, estaremos también poniendo ese enlace en este video. No se olviden de compartir, no se olviden de darle un me gusta para que podamos promover este mensaje, ¿verdad? De las escrituras. Que el Señor los bendiga.